El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado ni la carne ni la sangre lo que dices, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Buenos días. Como ya hemos dicho antes, no se ha enterado bien, como he explicado, la fiesta, ¿no? Todos sabemos cuándo es, el martes, porque es fiesta aquí en Castellón, es el patrón, San Pedro. San Pedro es el patrón de Castellón. Se celebra sobre todo en el Grao, que está su parroquia, ¿no? Y, pues bueno, esta fiesta, nuestro obispo y algunos obispos más de España han querido pasarla pues al domingo. Primero para rezar también por el Papa, ¿no? Francisco, por su ministerio petrino, que viene leído hoy en el Evangelio de hoy, de Mateo. Dios, Jesús, hace a Pedro pues piedra, fundamento, ¿no? Para custodiar y para confirmar. Pedro es el encargado de discernir, ¿no? Dentro de la revelación de lo que Dios nos ha dado, el depositum fidei, el depósito de la fe, ¿no? Que es lo que creemos nosotros, que está contenido sobre todo en el credo. Pues eso es lo que está llamado el Papa Pedro a defender. ¿Por qué? Porque es el primero en confesar. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y entonces esa fe, que el mismo Jesús dice en el Evangelio, no se da por un conocimiento, por leer, no se da por qué transmisión así de padres a hijos, no es una cosa, sino que viene del cielo. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo: yo te bendigo, Padre, porque estas cosas se las has revelado, ¿no?, a los pobres. A los sabios y entendidos se las tienes ocultas. A los pobres, a los humildes, a los sencillos, pues tú les revelas. Y a esto nos invita también el Evangelio de hoy. Cuando uno se cree que lo sabe todo, cuando uno se cree que y no deja que los demás le ayuden, pues entonces se cierra. Pedro es una persona que se deja ayudar. Dentro del ansia que es Pedro, ¿no? Pues Pedro se deja ayudar por el Espíritu Santo y es lo que confiesa. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pues Jesús no es una persona excepcional, Jesús no es una persona maravillosa, Jesús no es una persona buenísima, Jesús no es una persona maravillosa, Jesús no es una persona, no. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y no es fácil creer esto, no es fácil, porque si no hacemos de Jesús, ¿no?, con esa teoría del mundo, hacemos a Jesús y ponemos a Jesús a la misma altura que otros ciudadanos de este mundo que han pasado haciendo muchas cosas buenas y siendo buenísimos. Pero Jesús no es buenísimo. Cuando ha tenido que sacar el flagelo, el látigo, ha pasado por el látigo allí en el templo a todos aquellos que estaban haciendo lo que no tenían que hacer. Jesús sabe en cada momento, incluso reñir, corregir al mismo Pedro.
Pedro, escándalo eres para mí. Pedro, ponte detrás. Pedro, tú no piensas como mi padre. Apártate de mí, Satanás. O sea que Jesús no es que sea una persona muy buena y maravillosa. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor, es el Maestro, es el que nos enseña. Y entonces tenemos que dejarnos corregir. ¿Dónde? Pues en los acontecimientos de la vida. Hemos escuchado la primera lectura, ¿no? Aquí Herodes ha mandado decapitar ya a Santiago, le ha cortado la cabeza, y esto a los judíos les ha gustado. ¿Has visto? ¿Cómo es posible que el asesinato de un hombre pueda alegrar a los judíos y hacerse crecer a Herodes, haciéndose el simpático, uy, mira, me aplauden? Y ahora entonces, pues se desenvuelve, se agrava la persecución y van en contra de los que siguen a Cristo. Cogen a Pedro y lo meten en la cárcel. Y así, en ese estado de ansiedad, como decía el Salmo responsorial, el Señor me libró de todas mis ansias. Pedro va a ir aprendiendo poco a poco de qué es lo que hace Dios, de cómo le ayuda Jesús, de cómo el Espíritu Santo, ¿no? De cómo el ángel del Señor, en términos de la lectura y del Salmo responsorial, acampa. El ángel del Señor, el enviado de Dios, acampa en torno a aquellos que le temen y los salva y los libra de sus angustias, le libra de sus ansias. El Señor escucha, ¿no? También hablaba el Salmo responsorial. Y en ese momento, en esa situación, este hombre pobre, que está aprendiendo a vivir de su pobreza, de su debilidad y a la vez de la grandeza del amor de Dios, que se preocupa por Pedro, pues estando ya ahí, metido en la cárcel, con 4 piquetes de 4 personas, 16 soldados para custodiar a Pedro, ahí viene el ángel del Señor y, como el que no quiere la cosa, coge a Pedro, le suelta las cadenas, los grilletes, le abre las puertas, lo saca a la calle. Oye, ya no es una cosa de una prepotencia, de una soberbia, de creerse mejor que nadie. Ahora se ha visto débil, se ha visto impotente, y en ese momento, cuando el hombre ya se siente así y levanta los ojos al cielo, porque de allí me viene el auxilio, confía, espera, aguarda y Dios se manifiesta. Y así tiene esa experiencia Pedro, de que estaba en la cárcel y el Señor lo ha sacado. Estaba a punto de la muerte y Dios lo ha liberado. Y así crece ese conocimiento, no de un Dios teológico, sino de un Dios servidor, un Dios que sirve al hombre, al que vive en angustia, al que vive preocupado y al que confía y espera, al que tiene temor de Dios. Y entonces Dios deja el cielo y baja a la tierra. ¿Para qué? Para ayudar a sus ministros, para ayudar a sus hijos, para hacernos a nosotros descansar en que Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Y ese es lo que va a hacer Pedro, ¿no? Después tenemos la segunda lectura a Pablo. Pues ¿quién es Pablo? Pablo también era una persona igual que tú y que yo, que se creía que todo lo hacía bien, que se creía que tenía la verdad, que se creía con poder, con autoridad, de encarcelar e incluso de llevar a la muerte a tantos cristianos, a tantos que defendían una noticia buena que no era la que él decía, que aquellos que defendían eso que dice el Evangelio: tú eres el Hijo de Dios, vivo, el Mesías, el Cristo, el enviado. Y esto Pablo, cuando lo escuchaba, ardía en rabia por dentro, hasta un momento en que ya Pablo tiene conciencia de su realidad y se le aparece Dios camino de Damasco y le dice: pero Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que la fe te prive del amor? Imposible, Pablo. ¿Por qué me persigues? ¿Cómo que? Yo no te persigo a ti, yo persigo a los cristianos, a esos que siguen a un tal Jesús de Nazaret, que dicen que eres... Pablo, no te vuelvas loco, me persigues a mí, ellos son mis hijos. Dios se preocupa por los cristianos, Dios se preocupa por sus hijos.
Y entonces Pablo dice, pero no lo sabía. Si yo hubiera sabido esto no lo hago, pero estaba cegado, tenía los ojos tapados, no tenía la verdadera visión. Pues sí, Pablo, ¿estás equivocado? Estoy equivocado, Pedro, Señor. Sí. Y Pablo dice, perdóname. Se va allí a Damasco, hace lo que Dios le dice, recupera la visión, crece su fe, crece su amor y pasa de ser perseguidor a ser un perseguido, de ser uno, ¿no?, con cartas de los sumos sacerdotes, de ser alguien importante, a ser ahora un despreciable, como él a veces dice en su carta, desearía ser un proscrito en orden a mis hermanos, aquellos que tienen la alianza, aquellos que tienen la ley, aquellos que tienen los mandamientos, aquellos que tienen... Desearía, pero no puedo. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado un conocimiento más grande. Y así vemos, ¿no?, cómo al final de su vida está contento, no se siente un fracasado, no se siente decepcionado, no se siente ninguneado. Todo lo contrario. ¿Quién es Pablo? El apóstol de los gentiles. Y así celebramos hoy a dos hombres que lo han dejado todo por seguir a Jesucristo. Pablo, las redes, la barca y el Padre. Pedro. Pablo ha dejado la alianza, la tradición, el fariseísmo, todo. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Y así tenemos a dos hombres que se creían y ahora ya no se creen nada. Ahora dudan de sí mismos, como tú y yo estamos llamados todos los días a dudar de nosotros mismos y a buscar amparo y fortaleza en la oración y en la fe para que Dios rompa nuestras cadenas y nos ayude. Y entonces celebramos hoy la festividad, la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, que todo aquello que han creído, que todo aquello que han anunciado, que esa buena noticia que han proclamado, la han sellado con el derramamiento de su sangre. Pedro crucificado boca abajo, porque no era digno de ser crucificado como querían los romanos, como el Señor. No soy digno, ponerme por lo menos boca abajo. Y Pablo dobla la cabeza y le cortan el cuello. Así ratificaron su fe, su creencia, su testimonio. Y así hoy celebramos. Pedro nos hace presente la jerarquía, el magisterio ordinario de la Iglesia, cuya cabeza es Pedro, el Papa, el Santo Padre Francisco, y el carisma que hay en la Iglesia, el Espíritu Santo, ese es Pablo. Una cosa es la institución, otra cosa es el carisma, y van de la mano, ni es uno más que el otro, ni uno menos que el otro. Todos son importantes, porque todos vienen ayudados y avalados por la gracia de Dios. Por eso en este día rezamos por el Papa, por todos sus problemas, por sus debilidades, por todas las decisiones que tiene que tomar para que conduzca nuestra barca, la barca de Pedro, la barca de Cristo, hacia un buen puerto, el de la consumación de la fe. Entonces, frente a tantas voces que hoy se levantan dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, Pedro tiene la misión, tú eres Pedro, y sobre esta piedra que tú has dicho, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, sobre esta fe que has proclamado, tienes que confirmar a los hermanos, tienes que avalar y definir esta fe, y donde esta fe no sea real, tú tienes que decirlo, para que la fe sea purificada. Y lo que no cabe dentro de esta fe, decir no. Y ahora tenemos un problema grande en Alemania, inmenso, con los obispos alemanes, con cardenales alemanes, con gente dentro de la Iglesia que no está en la sana doctrina. Y hay una persecución. Y lo usan los medios para poner a todos en contra, para ver que la Iglesia, o hacer ver que la Iglesia está dividida. No, Señor, la Iglesia no está dividida porque sigue al pastor, que es Pedro, sigue al obispo, y nos dicen, y nosotros, como corderos de Dios, no como borregos,
En esa fe que creemos, en esa fe que tenemos, sabemos que donde está Pedro, está la Iglesia. Y donde no está Pedro, no está la Iglesia, porque así lo ha querido Jesús. Y en los momentos, después de 2000 años que hemos visto tantos problemas en el papado, tantas carencias o deficiencias, cómo el Espíritu Santo ha potenciado a los papas, ha potenciado este ministerio. Y entonces nosotros, oye, visto lo visto, decimos, Dios está con Pedro. Dios está con Pedro. Y así, con rectitud de intención, el Papa nos ayuda y define y dice. Y así nosotros hoy creemos esto. Por eso, porque nosotros no creemos que Jesús es Juan Bautista. Nosotros no creemos que Jesús es Elías. Nosotros no creemos que Jesús es Jeremías o un profeta. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros creemos que como Hijo de Dios distribuye los ministerios dentro de la Iglesia y dentro de los apóstoles, y a cada uno le dice y le da una misión. Y entonces, ahí está, no os preocupéis, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces no es posible tantas cosas que aparecen hoy para sofocar la fe, para sofocar la gracia, para sofocar el amor. Y entonces nosotros hoy queremos recibir también esta buena noticia, esta bienaventuranza. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú crees viene del cielo, y Dios habla, y Dios se manifiesta, y Dios nos ayuda. Pues pidamos al Señor que estas llaves, que esta autoridad, que este poder que ha dado Dios y ha dejado en Pedro para administrar los dones que hay en la Iglesia, que sea verdaderamente el que nos ayuda a nosotros a creer y a confesar esta fe. Lo que quede atado en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que quede desatado en los cielos quedará desatado en la tierra. Así nosotros con esa fe vivimos y con esa fe confiamos en que Dios nunca dejará a la Iglesia, por más persecución, por más pecados que aparezcan en el interior, en curas, en lo que sea, en feligreses. Dios nos ha dado su amor, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su compañía. No nos vengamos abajo, permanezcamos firmes en la fe. Que así sea.